Mateo capítulo 6, versículos 25 al 34. Dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo. Esta semana alguno vio ese mensaje que compartí con una fotito, una imagen de aves, de unos pajaritos en las redes sociales. Bueno, ¿eso qué significa? Te estoy adelantando el mensaje, mirá qué bueno que saben. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Esa es una medida que se usaba para medir justamente, ¿no? Un codo. Y por el vestido, palabra para alguien que está a punto de casarse, no te afanes por el vestido. Mirá lo que dice acá. Y por el vestido, ¿por qué te afanás? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de qué? Cañazo. Hombres de poca fe. No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles, los que no conocen a Dios, los que no son hijos de Dios, buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis, ¿qué cosa? ¿Qué sabe vuestro Padre? Que tenéis necesidad de todas estas cosas. Versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su ¿qué? Su afán. Basta a cada día su propio mal. Vamos a ver algunos conceptos. Rehenes emocionales de lo material. Muchas veces caemos en esta situación, nos convertimos en rehenes emocionales y espirituales de lo material. Estamos más preocupados, por ejemplo, por lo que necesitamos que por buscar a Dios. Entonces, nuestro primer pensamiento a la mañana es: voy a ver cómo resuelvo esto, en lugar de decir, voy a orar. ¿Para qué? Para que Dios me guíe, por ejemplo. Entonces, automáticamente comenzamos a ser rehenes emocionales y espirituales de lo material. Y eso es algo que el diablo muchas veces va a utilizar, lo material, la necesidad, lo que es necesario. ¿Para qué? Para distraernos y desenfocarnos de lo verdaderamente importante. ¿Qué es lo importante en este tiempo para nosotros? Como hijos de Dios, ¿qué es? Buscar a Dios, claro, primeramente. Primeramente significa que antes no hay nada. Es lo primero, lo más importante, es lo primordial. Buscar a Dios, su reino, su justicia. Y dice la promesa en el versículo 33, y todas esas cosas por las que te querés preocupar, o por las que te vivís preocupando, van a venir como añadidura. ¿Por qué razón? Porque tu Padre Celestial, que sabe, que conoce tus necesidades, se deleita en proveerte lo que vos necesitas. Esa tiene que ser nuestra confianza, porque si no, ¿saben qué va a suceder? Que vamos a caer en lo mismo que han caído muchos en estos días. Mirá cuánto se fue esto, mirá cuánto se disparó esto, mirá aquello otro. Eso es terrenal, es temporal. Y el diablo utiliza todas esas cosas para que nuestra fe, en lugar de encenderse, vaya cada vez achicándose. Por eso mucha gente estos días la pasa mal. Porque cantan victoria, mi Dios está conmigo, mi Dios me dará,
mientras parece que hay un gobierno medianamente equilibrado que hace las cosas bien, pero de repente te toca un tiempo como este que estamos viviendo, y entonces parece que Dios se desentendió de nosotros. Y eso es lo que el diablo nos quiere hacer creer. Por eso, en este tiempo, lo que tenemos que hacer es fortalecer nuestra fe, poner nuestra mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Entonces, aferrate a tu Dios, a tu Señor. Amén. ¿Qué es un rehén? Es una persona retenida en contra de su voluntad por otro, normalmente para utilizarla como moneda de cambio por otra cosa. Ustedes habrán visto alguna película donde entra un delincuente, por ejemplo, y toma a otro como escudo, lo lleva como rehén para que su vida no corra peligro. ¿Sí? Entonces, el rehén no tiene posibilidad alguna de elegir, no tiene cómo decidir, está a merced de sus captores. Siempre mientras escribía esta semana esto, me acordaba de esa película, no sé si ustedes la vieron, El robo al Banco Río. ¿Cómo se llama? El robo del siglo. Que fue un hecho verídico, pero después fue al cine. Bueno, ahí tienen un ejemplo de lo que es un rehén. Había gente que no podía moverse, ¿por qué? Porque estaba a merced de los captores. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros caemos en esto de ser rehenes emocionales de lo material, nosotros empezamos a vivir según lo material nos va dictando. No podés avanzar porque no tenés guita, te dice lo material. Cuando leíamos la semana pasada que nuestro Dios es dueño del oro y de la plata, entonces tenemos que decidir. O Dios es dueño del oro y de la plata, o le hacemos caso a la guita que dice como no tenés, no podés avanzar. ¿Sí? Tenemos que definirnos. Eso es lo que nos lleva a estar muchas veces mal. ¿Por qué? Porque todo lo medimos por lo material. Todo, lamentablemente, y decíamos la semana pasada, que el dinero tiene mucho poder, las cosas materiales tienen poder. Y muchas veces las cosas materiales y el dinero determinan nuestro estado de ánimo. Estoy feliz porque pude comprarme lo que quería. Estoy infeliz porque no me puedo comprar lo que quería. Y vivimos todo el tiempo mal. Entonces, Dios, muchas veces, aún en pleno control de todas las cosas, permite que vos y yo pasemos por momentos así para probar nuestra fe. Quiero probar tu fe, a ver si realmente soy tu Señor o tu Señor es Mamón, el Dios de la guita, las cosas materiales. Te voy a probar. El domingo cantaste, Señor, te voy a amar, te voy a servir, bla, bla, bla. Perfecto, te voy a probar. Quiero saber si lo que dijiste el domingo fue solo emocional o realmente era algo del Espíritu. Realmente me tocaste a mí y entonces, como tuviste una experiencia conmigo, vas a poder sobrellevar eso. ¿Cómo saber si es emocional? Te vas a dar cuenta. ¿Por qué? Porque el domingo cantaste, ves lo que vendrá, Él tiene el control, tú tienes el control. Y mañana, cuando vayas al supermercado y vean los precios, decís, entonces, eso es emocional. Ahora, si mañana, después de haber cantado el domingo de lo que vendrá, Señor, tú tienes el control, mañana cuando vayas al negocio o hagas lo que tengas que hacer, que signifique un desafío a tu fe, vos podés seguir declarando y de lo que vendrá tú tienes el control, significa que vos tuviste una experiencia con el Señor. Eso es así. Porque a veces cantamos acá un montón de cosas. Alguien dijo que la iglesia cuando más miente es cuando canta. ¿Por qué? Porque canta un montón de cosas que después no sabe sostener. Entonces ese es un parámetro para saber si creciste en la fe. Esta semana, hoy es domingo, de acá al otro domingo te vas a dar cuenta si tu fe creció, por ejemplo, en eso. Si el domingo que viene yo pregunto ¿cuántos crecieron en la fe? Y nadie levanta la mano, significa que no aprendimos nada. ¿Y sabés qué descubrí? Que la Biblia nos dice que tenemos que salir de oidores para convertirnos en ¿qué? Hacedores. Ahora, las primeras 24 horas son fundamentales para que nosotros practiquemos lo que aprendimos.
¿Por qué razón? Porque si no, entre el trajín de la semana y las cosas que vamos viviendo día a día, se nos pierde la palabra. Entonces el diablo viene y ahoga la palabra, te mete un montón de cosas y esto y aquello y lo otro, entonces la palabra queda por ahí quién sabe dónde. Entonces vamos a tener esta semana la posibilidad de practicar. Cuando vayas a comprar, Señor te bendigo. Señor te doy gloria. Señor honro tu maravilloso nombre. Vos sos mi provisión. Vos sos mi Señor. Vos sos el dueño del oro y la plata. Bendigo este dinero que tengo en mi mano. Si te fijas, en vez de ser multiplicado, va a ser disminuido. Tenemos que aprender a hablar el lenguaje de la fe. La fe no es algo que viene accesorio. La fe es Cristo. ¿Amén? Es hablar lo que habla Cristo, es reproducir lo que dice Cristo. Los rehenes dependen de otros. Su vida es manejada por lo que otros determinan. Están expuestos a riesgos, entre otras cosas. Cuando hablamos de rehenes emocionales, estamos haciendo referencia a aquellas personas que permiten que sus emociones sean capturadas por situaciones que les toca atravesar y que los manipulan para que no hagan lo que desean o deben hacer. ¿Cuántas veces te enojaste con alguien? Pensá un momento. O conoces a alguien que se haya enojado. Yo sé que nadie se enoja acá. Pero pensá cuántas veces enojado te atrapó esa emoción, te convirtió en un rehén, vos no te enteraste, no te diste cuenta y te manipuló, te manejó, decidió por vos. Ah, sí, así que Luana dijo esto, no le voy a hablar más. Y la emoción, el enojo, me convirtió en un rehén. ¿Por qué? Porque me distanció de ella, capaz que ella no está ni enterada, pero me distanció de ella, decidió por mí, y yo, sin saberlo, me convertí en un rehén de ese enojo, por ejemplo, o de los celos, o de la envidia. Y no nos damos cuenta, hasta que viene el Señor y te dice, pero vos estás teniendo envidia, vos tenés enojo, pero vos estás teniendo celos, todavía no pediste perdón. Entonces, automáticamente, ¿qué pasa? Nos convertimos en rehenes emocionales y espirituales de esa emoción. Te enojaste con alguien, le hiciste la cruz, no le hablaste más, y ese enojo decidió por vos. ¿Sí? Ahora, tenemos que darnos cuenta si hay alguna cuestión así. ¿Por qué? Porque si no, no vamos a crecer. Si no nos damos cuenta que el enojo reiterado nos provoca o nos produce o genera en nosotros, nos convierte en su rehén, difícilmente podamos alcanzar nuevos niveles de bendición. Porque todas esas cosas le ponen un límite a lo que Dios quiere hacer. ¿Sí? Ahora, en esos versículos que acabamos de leer, leímos 10 versículos. En 6 ocasiones aparece la palabra afán, afanéis, afane, afanáis. En 10 versículos que leímos recién aparece 6 veces afán o alguno de sus derivados. Algo nos quiere decir el Señor. ¿Sí o no? Cuando la Biblia te repite algo, vos tenés que estar atento, atenta, porque es señal de que eso para Dios es muy importante que lo entendamos. Cuando Jesús dice, de cierto te digo, presta atención porque Jesús está remarcando algo que para Él es importante que nosotros entendamos. No es que dice, bueno, le voy a escribir esto por las dudas, no. Es para que prestemos atención. La palabra afán proviene del griego merimna, que significa, escuchen, ansiedad, preocupación, lo que divide, lo que distrae la mente y lo que hace girar la mente de una persona en diferentes direcciones. Eso significa la palabra afán. Ansiedad, preocupación, lo que divide, lo que distrae la mente y lo que hace girar la mente de una persona en diferentes direcciones. ¿Sí? Afán y ansiedad, la Biblia habla mucho de esto.
Jesús habló mucho de ellos, de esto, del afán y la ansiedad. Pablo habló mucho de esto. Pedro habló mucho de esto. Entonces es un tema importante. Y por estos días hay muchísima gente enferma con ataques de ansiedad. ¿Por qué razón? Porque se convierten en rehenes emocionales y espirituales de las cosas materiales. ¿Qué va a ser de mi futuro? ¿Qué va a pasar la semana que viene? ¿Qué va a pasar en octubre? ¿Qué va a pasar con mi trabajo? Perdón. ¿Qué va a pasar? Por eso Jesús, que algo sabe de esto, dice: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los voy a hacer descansar. ¿Sí? Es la preocupación excesiva por las necesidades materiales y las preocupaciones de la vida. Vamos a meditar qué es ansiedad. Ansiedad proviene del latín anxiety, que significa angustia, aflicción, congoja, angostura. La persona que sufre de ansiedad siente, una de las sensaciones que tiene en su cuerpo es que le impresiona o le genera esa sensación de sentir que su pecho se le va cerrando. Ese es un síntoma de alguien que está atravesando un periodo de ansiedad. Siente que el pecho se le va cerrando, como que se le va angostando justamente. Producto de ansiedad. La ansiedad tiene que ver con el futuro. Mayormente las personas que sufren de ansiedad están preocupadas por el futuro, por un futuro que ni siquiera saben, pero que muchas veces mal interpretan producto de lo que están viendo y mal imaginan. Entonces caen en ansiedad. Tienen ataques de pánico, fobias, enfermedades de este tiempo. ¿Por qué razón? Porque viven llenos de ansiedad. ¿Sí? La persona ansiosa siente que su pecho se le va cerrando, que le falta el aire, empieza a transpirar demasiado. ¿Vos te das cuenta cuando una persona empieza a sudar demasiado? Porque está teniendo un terrible ataque de ansiedad. Y lo mirás y se está transpirando 400 grados bajo cero y el tipo está transpirando. Y dice: ¿qué le pasa a este cristiano? Está ansioso. O está ansiosa. Se agita. Pero se agita más de la cuenta. ¿Sí me van siguiendo? Se agita. Está como, le agarra palpitaciones en el corazón, parece que se le va a salir en cualquier momento. El tipo para un poco porque si no, ¿viste? El corazón sale como la silla. ¿No? El corazón empieza a palpitarle más de la cuenta. Esos son síntomas de la ansiedad, síntomas físicos. La vista se empieza se pone borrosa, no ve con claridad. Y el pensamiento se empieza a bloquear. No puede pensar la persona ansiosa con claridad. No puede pensar con claridad. Todo eso se debe a motivos reales o imaginarios, pero que generan y producen esa sensación de ahogo en la persona. Ahora, ¿la ansiedad es una emoción normal, sí o no? ¿Sí o no? Ni idea. ¿Qué les parece? ¿Sí o no? No. Sí, es una emoción normal. Todos padecemos en cierta manera un cierto nivel de ansiedad. Ahora, ese nivel normal de ansiedad nos pone en alerta. Por ejemplo, nos permite estar creativos, despierta cierta creatividad. Nos permite quedarnos de noche estudiando. ¿Cómo hace? Así va el otro día a la escuela. Pero va. ¿Por qué? Porque tiene cierta ansiedad que de alguna manera le permite hacer lo que tiene que hacer. En cierta forma es normal y es positiva. La ansiedad, ¿sí? Es movilizante porque de alguna manera nos empuja a comprometernos con lo que es nuestra responsabilidad. En cierta forma es normal. Ahora, ¿cuál es el lado negativo de la ansiedad?
que de persistir y no controlarse puede generar problemas en la salud física. Nosotros no tenemos que perder de vista que somos seres tripartitos: espíritu, alma y cuerpo. Cuando las emociones que se mueven en el alma tienen mayor incidencia que el gobierno del espíritu, el cuerpo sufre. Por eso es peligroso ser rehenes emocionales de lo que sea, del enojo, de la ira, de la envidia, de lo material, de lo que sea. ¿Por qué? Porque el alma, todo lo que tiene que ver con el alma, siempre te va a llevar a deshonrar a Dios, a desobedecer a Dios. Nuestra vida tiene que estar sometida en su totalidad al gobierno del Espíritu. Entonces, cuando el Espíritu Santo gobierna nuestra vida, alma y cuerpo tienen que someterse a ese gobierno. Nuestras emociones naturales y pecaminosas son reemplazadas cuando el Espíritu de Dios gobierna por las emociones de Cristo. Porque tus emociones y mis emociones son caídas, son pecaminosas. Entonces, cuando Cristo viene a nuestra vida, lo que hace es, todo lo que hay en el alma, nuestra voluntad, nuestros pensamientos, nuestras decisiones, los quita, porque eso es barro, como aprendíamos, y pone sus emociones. Y entonces ahora nuestro sentir ya no es como sentíamos antes. Ahora sentimos como Cristo siente. Amén. Por eso es importante que entendamos esto de las emociones. El lado negativo de la ansiedad es que genera, por ejemplo, diabetes. Cuando una persona no puede controlar su nivel de ansiedad, se termina enfermando de diabetes, por ejemplo. Problemas gastrointestinales. Eso es producto del exceso de ansiedad. Guarda con esto. Ustedes no me sorprendería que por estos días se encuentren con gente con problemas gastrointestinales. ¿Por qué razón? Porque la ansiedad, por lo que vendrá, les está generando un problema emocional. Se transforman en rehenes emocionales de esa ansiedad. ¿Sí? Estrés. ¿Cuánta gente se enferma de estrés? Eso es producto de la ansiedad. La ansiedad crece, avanza y genera problemas. No es algo inocente. Por eso Jesús habla del afán y de la ansiedad. Cuidado con el afán y la ansiedad. No te afanes. No te afanes ni por nada de este mundo. Ni por lo que vas a comer, ni por lo que vas a beber, ni por lo que te vas a poner, ni por el día de mañana. No te afanes. ¿Por qué? Porque vuestro Padre Celestial sabe que tenés necesidad de todas esas cosas. Entonces te cambio de eso. Y en lugar de afanarte por eso, busca primero el reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas van a venir por añadidura. Amén. Tremendo. Algo que tenemos que tener en cuenta es que la ansiedad acelera el proceso de las enfermedades ya existentes en la persona. Es decir, si hay una persona que tiene alguna enfermedad física, alguna dolencia, la ansiedad acelera el proceso de esa enfermedad. ¿Sí? Y genera otras que aún no existen. Jesús cuando hablaba, no hablaba porque tenía ganas de hablar. Sabía por qué lo hacía. No tenemos que perder de vista esto que nos indica el Señor. El temor y la ansiedad son muy parecidos, pero la diferencia es que el temor responde a un hecho externo. Tengo miedo porque veo un perro ahí medio desubicado que me está mostrando los dientes. Me genera miedo. Ahora, la ansiedad es algo subjetivo. No hay un hecho concreto que me lleve a vivir en ansiedad o con ansiedad. ¿Hasta ahí vamos bien? Cuando alguien dice, por ejemplo, a mí me parece, guarda porque puede estar manifestando ansiedad. Cuando alguien dice, yo creo que, guarda porque puede estar manifestando ansiedad. Son frases subjetivas. Yo creo que después de octubre la cosa acá en Argentina, guarda porque está hablando de algo que la ansiedad está despertando en él. De lo que vendrá, Dios tiene el control. Basta cada día su propio mal, su propio afán. ¿Sí? Ahora, estudios nos han demostrado o han dejado en claro que el 40% de la población sufre de ansiedad.
Por eso es que hay que aprender a controlar. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Perfecto. Hay una palabrita que les dije que también significaba afán, ansiedad. Después les dije la segunda palabra que significaba afán, ansiedad. La primera era ansiedad. La segunda, preocupación. Preocupación. La preocupación es ocuparnos antes de. Me ocupo de una situación antes de que la situación sea real. Eso es estar preocupado. ¿Cómo te vas a preocupar por algo que todavía no es real, que no existe? ¿Sí? Hay gente que se preocupa. Y el preocuparte antes de es un gasto de energía innecesario. Porque no te deja pensar con claridad en tu presente. Me estoy preocupando porque el año que viene, faltan 5 meses para el año que viene. Pero ya hay gente que está preocupada por lo que pueda llegar a pasar el año que viene. Eso es preocuparse. Es antes de. Cuando hay ansiedad, lo que ocurre es que la persona empieza a preocuparse de cosas que todavía no existen, que ella cree que pueden venir antes de que vengan. Por ejemplo, ¿y si me quedo sin trabajo? ¿Por qué te vas a quedar sin trabajo? Te estás ocupando antes de. ¿Y si pasa esto? ¿Y si no pasa? Te preocupaste innecesariamente. Y si el mes que viene no tengo para pagar la boleta de la luz, te estás preocupando antes innecesariamente. ¿Qué sabes si el mes que viene vas a estar vivo? Por empezar, eso es lo que sucede con la persona que es ansiosa. No disfruta el presente pensando en lo que cree que puede llegar a suceder. Y es un gasto de energía innecesario. ¿Por qué? Porque no te permite disfrutar tu hoy. Y la vida, tu vida, mi vida es hoy, no mañana. Mañana no lo sabemos. Entonces te enfermas, empiezan los dolores, que te duele acá, que te duele acá, que te duele acá. Innecesariamente. ¿Por qué razón? Porque vivimos preocupados de lo que creemos que puede llegar a suceder. Y eso te hace mal, te desenfoca. Por eso Jesús le dice, muchachos, no se desenfoquen, no se preocupen con las cosas materiales. Busquen primero el reino, enfóquense en lo importante. Lo importante es que ustedes busquen primero el reino. Entonces todo eso va a venir como añadidura. Pero lamentablemente nosotros invertimos las cosas. Decimos, no, tengo esto, y entonces no disfrutamos el hoy. Eso es lo que sucede con la preocupación. La mente se bloquea, no te deja pensar claramente, no puedes encontrar soluciones a los que quizás sí son problemas reales. Quizás tenés problemas reales y vos estás gastando la energía de tu mente, de todo tu ser, tratando de resolver algo que no existe y descuidar lo que sí existe. Una cosa es que vos vengas y digas, tengo que resolver un problema económico mañana, ¿sí? Que es algo real. Y otra cosa es que vos digas, tengo que ver si el mes que viene puedo pagarla, no estoy preocupado. El mes que viene hay algo que está mal, estamos viviendo mal. Eso no tiene que ser un problema. ¿Sí? No tiene que ser un problema. Hay gente que todo el tiempo, por ejemplo, cuando se llena de ansiedad, visualiza lo malo. No, me va a ir mal, me va a ir mal, me va a ir mal. Yo sé que me va a ir mal, yo sé que me va a ir mal. Y te digo que me va a ir mal. Y se pone furioso. Y vos decís, ¿pero por qué te va a ir mal? Porque me parece que la semana que viene. ¿Por qué te va a ir mal? Resultado final, le va mal. ¿Pero ¿saben por qué le va mal? No porque necesariamente hable mal, sino porque además se la pasó hablando mal, visualizó mal, habló mal, creyó lo mal y gastó energías en lo que no tenía que gastar.
Entonces cuando vos empezás, me va a ir mal, me va a ir mal, me va a ir mal, tu mente no tiene la capacidad de enviar al cuerpo la orden de, che, vamos a programarlo de otra manera, vamos a buscar soluciones. Por eso, resultado final, te va mal. ¿Se va entendiendo? La mente se bloquea cuando vos empezás a hablar mal. Por eso Pablo dice, renuévense en el espíritu de su mente, renuévense. Todos los días vos y yo tenemos que hacer este trabajo de renovar nuestros pensamientos porque nuestra mente viene fallada de fábrica. Todo el tiempo estamos pensando, hablando mal, entonces necesitamos programar nuevamente la mente, pero no nuestra mente vieja, sino decir, ahora tengo la mente de Cristo. Y pienso como Cristo piensa. Y Cristo no piensa como vos y yo pensamos. Tu problema, el que quieras mencionar, para Cristo es nada. Ya fue resuelto en la cruz, te dice. Ya está. ¿Sí? ¿Amén? Qué bueno que es el Señor. Toda buena idea huye del que es pesimista. Dios nunca va a traer una idea creativa a tu vida si vos tenés una mentalidad pesimista. Por eso hay gente que nunca sale de sus problemas y pasan años y toda una vida con el mismo problema de siempre. ¿Por qué? Porque ellos mismos con el pesimismo, la incredulidad, la duda se bloquean la mente y entonces Dios dice, no, a este no le puedo dar una idea porque este tiene la mente bloqueada. Lo primero que hay que hacer es desbloquearlo. Entonces ahí voy a venir a sembrar una idea creativa para que pueda salir adelante. Mientras tanto, no voy a desperdiciar una semilla. ¿Sí? Las buenas ideas terminan siendo ahogadas por el pesimismo. Es duda que mata la fe. Tenemos que aprender a diferenciar los problemas reales de las situaciones a resolver. El problema real es el que yo tengo que atender. Las situaciones a resolver, el mes que viene tengo que pagar la luz, no voy a permitir que me controle y que me llene de ansiedad. Es una situación a resolver, ¿cuándo? El mes que viene, la semana que viene. Pero no voy a dejar que me gobierne la ansiedad. ¿Amén? Porque si no, vos te vas a dar cuenta que en lugar de crecer en la fe, vas a vivir todo el tiempo mal. Vas a vivir todo el tiempo mal. La ansiedad hace que, por ejemplo, te adelantes al uso de tu sueldo. ¿Nunca les pasó? Y la semana que viene cobramos y vamos a gastar en esto, vamos a comprar esto, vamos a comprar lo otro. Y cuando vas a cobrar el sueldo, ¿qué pasó? Ya te lo gastaste hace una semana. ¿Cómo me lo gasté hace una semana? Y sí, si estás viviendo ansiosamente. Tengo que pagar esto, tengo que pagar esto. Ah, el diezmo, la ofrenda. Ya me estaba olvidando. Ya te lo gastaste antes, anticipadamente. Eso es ansiedad. Las compras que tengo que hacer para el mes que viene. Y empezar. Número 1, número 2, número 455, 532. Ya te consumiste el sueldo antes de recibirlo. Eso es ansiedad. Eso es ansiedad. Y lamentablemente muchas veces no nos damos cuenta, pero vivimos así. ¿Sí? Lo que tengo que pagar el mes que viene, estamos en agosto, el mes que viene tengo que pagar esto. Lo que me va a faltar para el mes según tu óptica. Eso es ansiedad. ¿Sí? ¿Se va entendiendo eso? Quiero que lo podamos tener claro porque vamos a ser tentados todo el tiempo en esto. Si te compraste algo, es porque previamente hiciste lo que tenías que hacer. Y si te das cuenta, te sentaste. Ahora, la ansiedad te empuja muchas veces a desbordarte y a no encontrar el equilibrio. Entonces vivís anticipadamente algo que vos creés que va a suceder en tu mente, en tu corazón, y no te permite atender lo real, lo que hoy tenés que resolver. Que quizás sí es real. Tengo que resolver esto. Tengo que pagarle mañana a esta persona.
Eso sí es real, eso es a resolver mañana. Lo otro puede esperar, lo puede ir trabajando en otro lugar sin caer en ansiedad. ¿Se entiende la diferencia? Porque si no, el resultado es que nos vivimos enfermando. Y ustedes se van a dar cuenta que tristemente por este tiempo mucha gente va a vivir mal, va a vivir con ansiedad. ¿Por qué? Producto justamente de vivir excesivamente pensando en un futuro que todavía no les pertenece. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Se va entendiendo? Perfecto. Vamos a meternos con lo que dijo Jesús. En un momento determinado Jesús agarró y le dijo a los discípulos: denles ustedes de comer. Los discípulos, rápidos de reflejos, le dicen: Señor, ¿cómo lo vamos a hacer? Apenas tenemos para nosotros. Y estos son miles. O sea, yo me imaginaba mientras leía la historia a los discípulos yendo y viniendo pensando en las palabras de Jesús. Jesús está loco, ¿cómo nos va a pedir que con 5 panes y 2 peces alimentemos a miles? ¿Sí? Entonces me imagino al tesorero. ¿Quién era el tesorero? Judas. Mirándolo al Señor y diciéndole: ¿trajiste cash? Porque era canchero. ¿Trajiste guita? No, la verdad que traje nada. Porque Pedro fue el que dijo: no tengo plata ni oro. ¿Sí? Ahora, ¿qué hacemos entonces? Y Pedro agarra y dice: este maestro tiene cada idea, cada salida. ¿Qué harías vos si el Señor viene y te dice: con lo poco que querés alimentar los que están? Pero la pena me alcanza para mí. La ansiedad y la preocupación le impiden a los discípulos pensar diferente. La ansiedad y la preocupación no te dejan pensar con claridad, ni siquiera te dejan recepcionar lo que Dios te está hablando. Era Jesús el que les estaba hablando. Y ellos no pudieron siquiera discernir quién era el que les hablaba, porque estaban preocupados: nos vamos a comer nosotros ahora, pero tenemos poquito. Y viene Jesús y nos pide que alimentemos miles. Cuando estamos preocupados y ansiosos no podemos pensar en soluciones. Cuando te sientas atacado o atacada por la ansiedad, lo primero que tienes que hacer es ir al Señor y decirle: Señor, deposito sobre vos mi ansiedad. No quiero vivir ansioso. ¿Sí? Porque eso ya vimos que trae un montón de dificultades. ¿Qué hace Jesús? Para evitar todo esto, viene y trae una palabra para vos, para tu vida y para la mía. Mirá lo que dice el versículo 26. Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? En primer lugar, ¿qué hace Jesús? Para evitarte esto de la ansiedad y de la preocupación, resalta tu valor. ¿Cuánto valemos? ¿Cuánto? Un Cristo. ¿Y entonces por qué nos preocupamos si valemos más que valemos Cristo? ¿Por qué nos preocupamos tanto por lo que vamos a comer esta semana? ¿Por qué te preocupas por el vestido? ¿Por qué te preocupas si valés un Cristo? Y acá dice mucho más que las aves, porque pone a las aves en comparación. Dice: las aves del cielo no siembran, no ciegan, no recogen en graneros, sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? Si ellas, que no hacen nada y tienen su alimento diario, porque el Padre les da el alimento diario, y nosotros valemos mucho más, ¿por qué nos preocupamos? ¿Por qué nos preocupamos? ¿Por qué nos llenamos de ansiedad? Algo anda mal. ¿Sí o no? Algo anda mal. La ansiedad, una de las cosas que provoca es el sentimiento de inferioridad. Cuando alguien vive con ansiedad, lo que está manifestando es que se siente inferior. No me lo merezco, no es para mí, tal vez se equivocaron conmigo, etcétera, etcétera, etcétera. Así habla la persona
que vive con ansiedad y que se siente menos que otro. No, esto yo no me lo merezco mucho. No es para mí. Y Dios te lo está poniendo ahí para que lo agarres, lo disfrutes. No me lo merezco, no es para mí. Eso es falsa humildad. Tenemos que eliminar eso en nuestra vida. Amén. A veces decimos, Señor, queremos cosas grandes. Cuando Dios te pone frente a una oportunidad grande, ¿qué haces? No es para mí, no me lo merezco. Entonces ponete de acuerdo. Pedime oportunidades chiquitas o no me pidas nada. Tenemos que romper eso, con ese sentimiento de inferioridad. ¿Por qué? Porque eso habla de que somos personas ansiosas. Hay un bajísimo nivel de confianza en las personas ansiosas. Dios hoy te hace ver una vez más cuánto vales para Él. ¿Cuánto vales? Mucho, mucho. Dice, ¿no valen ustedes mucho más que las aves? Padre, tú eres mi proveedor. No tendré miedo. No abriré puertas a la preocupación ni a la ansiedad. Confiaré en tus promesas. Amén. Así va a ser, porque Dios es fiel. En segundo lugar, vean lo que dice el versículo 27. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? En segundo lugar, lo que Jesús nos está diciendo es, no tiene sentido que te preocupes, que te llenes de ansiedad, que te termines enfermando, porque la ansiedad no va a resolver tu problema. No tiene sentido. ¿Sí? No tiene sentido. Deja de preocuparte por las cosas que no tienen sentido. Llega a tu casa esta noche, antes de irte a dormir, y fíjate, ¿esto tiene sentido? No tiene sentido. Tachado. No me voy a preocupar más. Esto tampoco. Esto, más o menos. Déjame ver. Deja de preocuparte por las cosas que no tienen sentido, porque vas a terminar enfermándote. Y después vas a pedir a la iglesia, ore por mí. Vamos a orar para que dejes de preocuparte. Para que lleves toda ansiedad y todo afán a los pies de Cristo. Amén. Entonces, eso es vivir en libertad. Tenemos la respuesta en nuestras manos. No te preocupes. No te afanes por nada, porque Dios tiene control de todas las cosas. Amén. Versículo 30 dice, y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? En tercer lugar, lo que tiene que crecer es tu fe, no tu ansiedad. No la ansiedad, no la preocupación. ¿Qué tiene que crecer? La fe. La fe. Cuando crece la ansiedad es porque perdemos de vista lo que Dios hizo, lo que Dios hace y puede hacer. Generalmente cuando una persona empieza a ponerse ansiosa y empieza a preocuparse es porque perdió de vista lo que Dios ya hizo en el pasado. Si Dios te proveyó ayer y te proveyó hoy, ¿vos crees que mañana no lo va a hacer? ¿Lo hará? Entonces, ¿por qué te preocupas? ¿Por qué gastas energías preocupándote en cosas que no sabes que va a suceder? Dios está en control de todas las cosas. ¿Amén? Si Él puede hacer que la hierba del campo esté bien vestida, ¿cómo no va a poder hacerlo con vos? Si Dios se toma ese detalle de vestir la hierba del campo, ¿cómo no te va a vestir a vos? Dios te va a vestir, mírame, Lázaro, Dios te va a vestir bien facha para el casamiento. Dios te va a proveer, no te preocupes. Dios te va a proveer, no te preocupes. No permitas que el afán y la ansiedad te gane. Dios te va a proveer, porque sos su hijo. Amén. Dios te va a dar lo que necesitas. No te afanes, no te preocupes, no te llenes de angustia, porque te vas a enfermar. Dice, no os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas esas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas esas cosas.
En cuarto lugar, tu Dios es un Dios que está informado acerca de tus necesidades. Dios está informado acerca de tus necesidades. Amén. Él sabe, Él conoce tus necesidades. Entonces la pregunta que vos tenés que hacerte es: ¿por qué me preocupo? ¿Por qué me preocupo? ¿Por qué me voy a angustiar? ¿Por qué voy a permitir que la ansiedad llene mi alma si Dios conoce todo de mí? ¿Por qué te amargas la existencia? Tenemos que dejar de tomar la palabra como algo que aprendo para empezar a vivir la palabra. La palabra tiene que dejar de ser algo que aprendo para ser algo que vivo. Entonces no te angusties, no te llenes de afanes y ansiedades, porque te vas a enfermar. Dios sabe lo que necesitas. Lo que hoy necesitas es aprender a descansar en el hecho de que Dios, tu Dios y tu Padre, sabe, conoce, está al tanto de tus necesidades y Él te va a proveer. No dudes. Amén. No dudes. Alimenta tu fe, no tus dudas. En quinto lugar, mira lo que dice el versículo 33. Dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. En quinto lugar, Dios te cambia, te quiere sacar del afán y la ansiedad y te desafía. Dame tu afán, dame tu ansiedad, dame tu preocupación, y yo te entrego el reino, te entrego mi justicia y todo lo que vos necesitas. Cambiemos afanes y ansiedades por la certeza de que nuestro Dios va a proveernos todo lo que necesitamos. ¿Sí? Dios quiere ser lo primero, Dios no quiere ser una opción más entre tantas. Dios quiere ser lo primero, y cuando Él se transforma en lo primero, en todo lo que hacemos, y somos su mano de abundancia y generosidad, nos dará todo lo que necesitamos, y aún mucho más abundantemente de lo que le pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, que es el mismo poder que levantó a Jesús de entre los muertos. ¿Sí? ¿Están acá? Ya termino. Báquenme 10 minutos y termino, nos vamos. Pero me parece importante que entendamos esto, porque si no vivimos mal. Venimos a la iglesia y parece que nuestra vida no cambia. Y no vemos resultados y nos frustramos, y llega un punto donde decimos: ¿para qué tiene sentido ir a la iglesia? Es que estás solamente recibiendo conocimiento, pero yo no quiero que vos recibas conocimiento. Porque el conocimiento no activa nada. Tenemos que practicar esto. A ver, Señor, yo, si estoy con afán, si estoy preocupado por algo, si estoy viviendo con ansiedad, Señor, yo lo deposito a los pies de la cruz. Quiero recibir ahora tu paz. ¿Sí? Eso dice su palabra, y su palabra no miente ni exagera, ni pasará al olvido. Cielo y tierra pasarán, pero no mis palabras, dijo Jesús. Cristo, abundancia, se va a manifestar en tu vida en este tiempo. Parece que no quieren mucha abundancia. Vas a tener para dar y no para pedir. No vas a pedir prestado. Vas a tener para dar. Ahora, cuando tengas para dar, no seas egoísta, no cierres tu mano. Vas a tener para dar, y vas a dar, y se te va a añadir mucho más. ¿Por qué? Porque Dios es abundancia. Dios es abundancia. No se te ocurra cerrar la mano, porque ese día vas a dejar de recibir. Mirá lo que dice el versículo 34. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. En sexto lugar, no te cargues de ansiedad pensando en el mañana. El mañana no te pertenece. ¿Sí? Descansar en el Señor, y cada día Él va a traer a tu vida lo que necesitas. Te ha costado poner primero al Señor porque has vivido afanado por otras cosas. Te ha costado poner a Cristo en el centro de tu vida porque has vivido con ansiedad. Tu mente gira en torno a lo mismo porque no la has renovado. Te ha costado tomar decisiones claras y precisas porque tu mente está saturada de pensamientos incorrectos. Dios viene hoy a abrirla nuevamente. Amén. Dios va a abrir hoy tu mente y va a depositar ahí ideas creativas, nuevas, frescas a tu vida, si abrís tu mente al Señor.
Esa sensación de desorganización que muchas veces tenemos responde al hecho de que hemos abierto puertas a la ansiedad. ¿Alguna vez sentiste, o en estos días sentiste como que tu vida está desorganizada? Si eso pasó es porque hay ansiedad. Porque queremos atender un montón de cosas a la vez. Son como ventanitas que abrimos y no terminamos de cerrar. Por eso sentimos eso. Nuestra vida parece un caos, está todo desorganizado, desordenado. Es que hay ansiedad. Los afanes han ganado terreno, las preocupaciones desmedidas, los miedos han ido ganando terreno. Dios te dice hoy, una mente dividida, una mente distraída nunca podrá recepcionar lo que yo quiero hablarte. Si tu mente está dividida, si tu mente está llena de ansiedad o en varias direcciones, entonces nunca vas a poder recepcionar lo que Dios quiere decirte. Ojalá no te olvides esta palabra mañana cuando tengas que hacer lo que tenés que hacer, pero te vas a dar cuenta que si tu mente no estuvo atenta a lo que Dios te estuvo hablando, entonces vas a perder lo que Dios te habló hoy. Y por eso nunca vemos resultados. ¿Por qué? Porque nuestra mente muchas veces divaga en 25 millones de cosas que creemos que son importantes y descuidamos lo verdaderamente importante. ¿Qué es lo importante? Prestar atención a lo que Dios habla en estos días, porque nuestro futuro se dirime a partir de lo que Dios nos está hablando hoy. Si podés escuchar mi voz, dice Dios, quiero decirte que estoy al tanto de tus necesidades. Que ya he movido mi mano para generar lo que estás necesitando. Confía, la provisión viene en camino. Eso es lo que Dios dijo, me dijo que te dijera en esta noche. Ya he movido mi mano para proveerte lo que estás necesitando. Ya he movido mi mano para abrir puertas. Ya he movido mi mano para darte todo lo que necesitas de cara al tiempo que viene. No te preocupes, tu única ocupación, mi única ocupación en este tiempo tiene que ser buscar primero el reino de Dios y su justicia. Buscalo a Dios cada mañana, buscalo a Dios cada día, buscalo en comunión con Él. Renunciar a la ansiedad, renunciar a las preocupaciones, abrir tu mente y tu corazón y permitir que el Señor la llene con su palabra. Descansar en Él, tu provisión, tu prosperidad, aún en tiempos difíciles, viene de su mano. No viene de ningún hombre, viene de su mano. Cristo, abundancia, se va a manifestar en este tiempo. Amén. Nos ponemos de pie, por favor.